La manera como nos comportamos está determinada por la calidad de nuestro pensamiento. El cristiano puede cambiar su conducta a medida que su mente es renovada. En esta oportunidad, el Dr. Julio Jiménez nos enseñará que solo la palabra de Dios tiene el poder para renovar nuestras mentes y producir en nosotros vidas que agraden a Dios, vidas aprobadas por Él. Aquí les dejo con Julio. ¡Wow! Buen número. Gracias a Dios. Porque a medida que viene el verano, como creo que nos quedamos un poquito en casa, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por ese deseo que tienen de venir a la casa del Señor para poder, como un pueblo, como la iglesia del Señor, poder reunirnos y levantar nuestras voces y darle gracias a nuestro Dios, alabar su nombre y poder escuchar su palabra oportuna para nuestras vidas. Y esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a estar, hermanos, reflexionando y estudiando en estos dos primeros versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida cristiana que agrada a Dios requiere de un cambio radical en nuestra manera de pensar. La calidad de nuestra vida, nuestro comportamiento, hermanos, está determinado por la calidad de nuestro pensamiento. Nuestra conducta es el reflejo de todo lo que hay en nuestra mente. Nuestra conducta, la manera como nos conducimos en la vida, es una ventana que nos deja ver la calidad de pensamientos que hay en nuestro interior y que gobiernan nuestras vidas y que gobiernan nuestros miembros. La manera de vestir, la clase, el lenguaje que usamos, los temas de conversación, la manera de saludar, la manera de tratar a las personas, la manera de cómo invertimos nuestro tiempo, el tiempo o el tipo de lugares que frecuentamos, el tipo de personas que llamamos amigos, la manera cómo invertimos nuestros recursos, nuestras preferencias. Todas estas cosas, hermanos, nos dejan ver qué clase de pensamientos gobiernan nuestras mentes. Pero gracias a Dios que nosotros podemos cambiar drásticamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros podemos ser liberados, hermanos, de esos pensamientos que nos esclavizan y que han venido dictando nuestra manera de ser, que han venido dictando nuestra conducta. Esta mañana, a través de la palabra de Dios, la Biblia, veremos que únicamente ella, aplicada a nuestras vidas, bajo la dirección del Espíritu Santo, renovando nuestras mentes, podrá transformar nuestras vidas y hará de ellas vidas que agraden a Dios, vidas aprobadas por Él. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, la fuente, Señor, de transformación. Te pedimos esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar tocando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder, a través del estudio y la aplicación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, poder llevar a cabo este proceso, Señor, de transformación, y que podamos tener esas vidas que te agraden a ti, esas vidas que tú puedas aprobar. Gracias, Señor, quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título de este estudio es Mente renovada, la clave para una vida aprobada. Mente renovada, la clave para una vida aprobada. ¿Y qué tipo, hermanos, de vida Dios espera de nosotros?
¿Qué tipo de vida? Y aquí en el versículo 1 podemos ver, hermanos, que Dios espera de nosotros una vida dedicada a Él, una vida apartada a Él, una vida consagrada, una vida agradable a Él. Y hermanos, esto es tan importante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, que el apóstol Pablo, de una manera, hermanos, tierna, se podría decir, con mucho amor, él hace un llamado de una manera muy especial a estos hermanos, porque él quiere asegurarse que su mensaje llegue al corazón y a la mente de estos hermanos. Pudiendo usar una palabra que implique un comando, un mandamiento o una orden, como era su costumbre en otras partes de sus cartas, el apóstol Pablo, con mucho amor y preocupación por el bienestar espiritual de estos hermanos, usa esta palabra cuya raíz griega se traduce como os ruego. Yo no sé si han notado la primera parte cuando él dice, así que hermanos, os ruego, os animo, os invito en el Señor. Él quiere asegurarse, hermanos, que no haya ni una barrera entre el mensaje que él está enviando y la mente de estos hermanos. El uso de esta forma de lenguaje solo refleja el amor de Cristo por sus hermanos y el deseo intenso por una respuesta positiva de parte de ellos. Pero ¿cuál es la base de este llamado a esta vida que agrada a Dios, a esta vida consagrada a Dios, a esta vida apartada a Dios? ¿Cuál es esa base? Y lo vemos, hermanos, aquí en el mismo versículo 1. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, hermanos. Es la base de este llamado que el apóstol Pablo está invitando a estos hermanos. La frase así que, o por lo tanto, es una frase de transición y que trae a colación lo que el apóstol ha estado hablando, hermanos, en los capítulos 1 hasta el 11. Y lo que el apóstol ha estado hablando en estos capítulos, hermanos, es la condición espiritual del hombre, su pecado, la condenación eterna, pero también la justicia por la fe en Jesucristo, la paz y el amor que recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, la vida eterna, la libertad del poder y la esclavitud del pecado. Hemos recibido su Espíritu y por lo tanto ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos estos beneficios de parte de Dios a nuestro favor, sus misericordias, son las bases que el apóstol Pablo está usando para invitar a estos hermanos y por ende, por implicación, a nosotros. Las misericordias de Dios nos tienen que llevar de una manera natural a mostrar gratitud, a mostrar agradecimiento a nuestro Dios. Y la mejor expresión de gratitud de parte de nosotros hacia nuestro Dios es a través de una respuesta positiva a este llamado. La mejor expresión de gratitud y de agradecimiento a nuestro Dios es responder positivamente a este llamado. Y en el versículo 1 podemos ver, hermanos, que la respuesta lógica a este llamado, el apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, apartado, dedicado, consagrado, agradable a Él, aceptable a nuestro Dios. Hermanos, esto es nuestro servicio a Dios, cuando nosotros estamos entregando todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros. Esta es la verdadera, hermanos, adoración espiritual hacia nuestro Dios. Si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no dar nuestras vidas por Él? Si Él sufrió, hermanos, la vergüenza, insultos, vituperios, ¿cómo no sufrir por Él y por su evangelio? Si Él sufrió incomodidad por nosotros, ¿cómo no incomodarnos por Él y por el bienestar y el avance de la obra aquí en la tierra? Yo creo que todos nosotros, hermanos, cuando reflexionamos en esas misericordias de Dios hacia nosotros, de una manera natural,
nuestro corazón, nuestro ser, quiere acercarse a Él y poder entregarle nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo, hermanos, aquí utiliza una palabra bien interesante. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Y permítanme, hermanos, sugerirles por qué, dos cosas, por qué es que él usa la palabra cuerpos. Y la primera es, hermanos, para dar un énfasis a todo nuestro ser. Dios no quiere solamente una parte de nosotros. Él quiere toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y por otro lado, para enfatizar la practicidad, hermanos, del llamado. El hacer y no solamente escuchar y saber, como dice, como menciona el apóstol Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. El apóstol Pablo, hermanos, quiere vernos en acción, viviendo vidas prácticas que agradan a nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, hermanos. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, hermanos, deben constantemente estar glorificando el nombre de Dios. A través de un acto de nuestra voluntad, y a diferencia del pasado con los sacrificios de animales muertos, nosotros traemos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros miembros, hermanos, al altar de nuestro Dios y ponemos todo nuestro ser en sus manos para su servicio, como una muestra de nuestra adoración a Él. Muchos de nosotros pensamos que solamente el venir a la iglesia, que solamente, hermanos, leer la palabra de Dios, que solamente reunirnos, solamente cantar y elevar cánticos a Dios, es la adoración a nuestro Dios. Pero la adoración a nuestro Dios, hermanos, es justamente eso. Vidas consagradas, vidas apartadas para Él, que nuestros miembros, hermanos, puedan ser dados a la causa de nuestro Dios. Salmos capítulo 51, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. El Señor no está interesado, hermanos, con cosas que nosotros podamos hacer o potencialmente podemos hacer. Dios está interesado de nuestro corazón, de nuestras vidas. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo, hermanos, es el instrumento a través del cual el Espíritu Santo trabaja. Los pies deben de ser usados para andar en sus caminos, para acudir a su llamado. Nuestras manos para ocuparnos en sus cosas. Nuestra lengua para hablar y glorificar su nombre y edificar a nuestro hermano y nuestro prójimo y nada más. El oído para escuchar sus palabras mientras estamos estudiando y meditando en su palabra. El ojo para ver la obra de Dios en la vida de nuestro hermano y no solamente los defectos. De tal manera que todo nuestro ser, hermanos, esté bajo la dirección y el gobierno de nuestro Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos habla de algo muy importante que nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre reflexionando y teniéndolo en cuenta. La manera como es que Dios ve a ese hijo que no está usando sus miembros para glorificar su nombre. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros miembros, hermanos, deben ser apartados, consagrados, dedicados exclusivamente a nuestro Dios, y esa es la verdadera adoración
que Dios espera de sus hijos. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, exclusivamente, hermanos, deben ser usados para la causa de nuestro Dios, para que Él pueda usar esos miembros como instrumentos de justicia. Esta dedicación y consagración de nuestros cuerpos a nuestro Dios debe ser el deseo y el anhelo ferviente de nuestros corazones cada día de nuestras vidas. La verdadera adoración no es ofrecerle una liturgia a nuestro Dios, no es ofrecerle un ritual. La verdadera adoración es ofrecer nuestras vidas a Él. La verdadera adoración, hermanos, es el ofrecimiento de toda nuestra vida, todo nuestro ser a Dios, todos nuestros miembros. Y este es el tipo de vida de servicio y de adoración que nuestro Dios aprueba. Nuestro Dios, hermanos, espera de cada uno de nosotros, sus hijos, este tipo de adoración. Y este es el tipo de vida que a Él le agrada y que Él aprueba. Pero ¿cómo podemos, hermanos, llegar a esta clase de vida? Y lo vamos a ver en el versículo 2. Y la primera palabra que el apóstol Pablo introduce como un preámbulo a ese proceso de transformación es: no os conforméis a este siglo. No os conforméis. No estar imitando al mundo y su sistema. Para de estar siendo moldeado por las corrientes vanas y temporales del mundo y su sistema. No trates de llevar tu vida en base a los estilos del mundo. No seas como el camaleón que imita sus colores de sus alrededores. No copies, no sigas la corriente, la conducta y las costumbres de esta sociedad, de este sistema cuyos valores, hermanos, morales y espirituales se oponen contra nuestro Dios. Y sabemos quién es el que gobierna este mundo y su sistema. El Dios de este siglo, Satanás, el príncipe de las tinieblas. No copiar, no moldearse al estilo de este mundo y su sistema. Cuando estaba meditando, hermanos, en este estudio, pude reflexionar que parar este proceso de no moldearse, de no copiar el mundo, es más difícil de lo que pareciera. Es muy difícil. ¿Y saben por qué? 2 versículos de la Biblia vinieron a mi mente. Primero es Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros hemos estado siempre siguiendo la corriente de este mundo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: que nuestro Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos habla el apóstol Pablo en esta carta, que nuestro Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, estábamos viviendo en tinieblas. Hay una presión, hermanos, muy grande en nosotros de dejarnos apretar, a presionar en el molde de este mundo. ¿Saben por qué? Porque hemos sido expuestos a este sistema por mucho tiempo. Tenemos que recordar de dónde hemos venido. De tal manera que aún muchas cosas del mundo gobiernan, hermanos, hoy en día nuestras vidas.
Y esto explica el por qué muchos de nosotros queremos hacer las cosas del mundo en nuestras vidas. Queremos hacer las cosas del mundo en nuestros hogares. Queremos hacer las cosas del mundo en la iglesia de Dios. Y queremos hacer las cosas de Dios bajo la influencia del mundo y su sistema. Tenemos, hermanos, que recordar de dónde venimos, de dónde nuestro Dios nos ha rescatado. Su palabra dice, de las tinieblas a su luz admirable, del reino de Satanás, el príncipe de este siglo, al reino de su amado Hijo, cuyas normas y guías y principios solamente, hermanos, los vamos a encontrar en la palabra de Dios, no en el mundo. La mayoría de nosotros probablemente nos hemos conformado a este mundo más de lo que podamos darnos cuenta o podamos admitirlo. Y hermanos, esto es muy importante, porque mientras no reconozcamos, hermanos, nuestra situación, va a ser muy difícil el cambio. Va a ser más difícil, hermanos, abrir nuestros corazones a la palabra de Dios para poder comenzar este proceso de transformación. Pero ¿cómo podemos, hermanos, parar y romper este proceso de amoldarnos al mundo, de copiar el estilo de vida del mundo? El apóstol Pablo, en el mismo versículo 2, nos dice, sino transformaos. Él nos habla de transformarnos. Y la transformación, hermanos, requiere esfuerzo y energía. Demanda tiempo y dedicación de nuestra parte. Demanda decisión, voluntad, una acción que va a producir un cambio en nuestras vidas. La palabra transformación viene de una raíz griega que significa metamorfosis. Quizás ustedes han escuchado esta palabra metamorfosis y se le encuentra 4 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y esta palabra quiere decir cambiarse en otra forma, transfigurarse. Mateo capítulo 17, versículo 2 nos va a dar una idea cómo podemos aplicar esta palabra transformarse o metamorfosis. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que el Señor Jesucristo dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se transfiguró. Él cambió, Él hizo este proceso, hermanos, de metamorfosis, dice, delante de ellos, y Él cambió. Su naturaleza, hermanos, cambió. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Metamorfosis, cambiarse en otra forma. Nos habla de un cambio del interior, hermanos, hacia el exterior. Nos habla también de que esto es un proceso, hermanos, en el tiempo. No pasa de la noche a la mañana y que demanda de mucha energía, demanda de mucho sudor de parte de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, este versículo nos habla del sueño de Dios, el deseo de Dios para todos sus hijos. Él quiere vernos, hermanos, activamente en este proceso de transformación. Dice, hasta llegar, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos está hablando del sueño de Dios, este sueño que Él quiere ver en cada una de nuestras vidas, el ser transformados, el poder crecer espiritualmente y llegar, dice, a la estatura de su Hijo Jesús. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como el Salvador, espiritualmente nos consideramos unos babies recién nacidos, pero Dios no nos quiere ver todo el tiempo ahí como babies. Él quiere vernos crecer en este proceso, quiere vernos como infantes, como niños, como jovencitos, hasta llegar, hermanos, como personas adultas, maduras. ¿Cómo estás en este proceso de transformación? ¿Todavía necesitas de la mamadera? ¿Todavía estás gateando? ¿O ya estás comiendo ese bistec, esa carne? Estás saltando y haciendo las cosas de Dios, expresando el carácter
de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir, a través de nuestra conducta. Hay una ilustración muy bonita, yo creo que todos la conocen, y nos habla de cómo es este proceso de transformación, de metamorfosis. Las mariposas. ¿De dónde salen las mariposas? De unas larvitas, ¿verdad? Y estas larvitas, hermanos, sufren este proceso que estamos hablando de metamorfosis. Y toma un poco de tiempo. Comienza a cambiar de una forma a otra forma, a otra forma, hasta llegar a una mariposa tan hermosa, con hermosos colores. ¿En qué estado de este proceso de transformación, mi hermano, estamos? Todavía sigues como una larva ahí que da hasta miedo acercarse o ya estás con esas alas, con esos colores tan brillantes que llama la atención y que queremos estar cerca a ella. ¿En qué estado de transformación estás? Pero ¿cómo lograr, hermanos, este propósito? ¿Cómo lograr este propósito? Yo creo que todos nosotros, hermanos, que los que estamos aquí, anhelamos en nuestro corazón seguir este proceso de transformación y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en este versículo, versículo 2, nos da la respuesta. Dice, si no transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermanos, nuestra mente tiene que renovarse. Esa es la clave. Solo a través de la renovación, hermanos, de nuestra mente. Y el mismo apóstol en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, nos habla del mismo tema. Y él dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme, dice, a los deseos engañosos, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La calidad de nuestra vida, la manera, hermanos, que nosotros nos comportamos, nuestra conducta, está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. La calidad de nuestra salud física, por ejemplo, está determinada por la calidad de alimentos que nosotros ingerimos, ¿verdad? Si nosotros vamos a comer los vegetales, comida saludable, nosotros vamos a esperar que nuestra salud física sea una salud buena. Pero ¿qué pasa si nosotros en lugar de estos vegetales y de una comida balanceada comenzamos a usar o a ingerir solamente grasas, carbohidratos? Nosotros sabemos que nuestra salud va a ser resquebrajada, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, sucede con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, la manera como nosotros, hermanos, nos conducimos aquí, en la tierra. Si nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes, por seguro que nuestra conducta, hermanos, va a ser ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, podemos cambiar drásticamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar. No se olviden, nuestra mente tiene control de nuestros pensamientos, tiene control de nuestras emociones y de nuestra voluntad. La mente, hermanos, controlando estas áreas de nuestras vidas, va a determinar, hermanos, el tipo de conducta, el tipo de estilo de vida. Debe de haber, hermanos, un cambio interno, radical, de la mente en una persona para poder vivir una vida que agrade a Dios y no al mundo y a su sistema. Una vida apartada, dedicada, consagrada para el servicio y adoración de su Dios. Y escuche esto, hermanos, y es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas bajo la ayuda del Espíritu Santo, la fuerza más poderosa para producir ese cambio en nosotros, los hijos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, o sea, sea maduro espiritualmente, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la palabra de Dios, aplicada en nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr, hermanos, esta transformación de nuestras vidas, de nuestra conducta. Una mente renovada por la influencia de la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no solo va a producir una vida dedicada, consagrada, apartada para el servicio de Dios y adoración a Él, una vida separada del mundo, una vida que agrade a Dios y glorifique su nombre, sino que también, hermanos, una vida transformada, una mente renovada, hermanos, nos va a capacitar a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, buena, agradable y perfecta, así como el apóstol Pablo lo dice al final del versículo 2, dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada no solamente nos va a ayudar, hermanos, en este proceso de transformación de nuestras vidas, sino que nos va a ayudar también a poder discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y qué hermoso, hermanos, es estar siempre en la voluntad de Dios. Un misionero dijo lo siguiente: prefiero estar en un árbol, arriba de un árbol, con un león que me está persiguiendo, amenazándome. Prefiero estar en un lugar como esos, sabiendo que es la voluntad de Dios, que estar quizás en otro lugar disfrutando, ¿no?, de los placeres que este mundo pueda ofrecer. Estar en la voluntad de Dios, hermanos, es lo más grande de nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dio este ejemplo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él fue 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Y Él no tuvo, hermanos, que renovar su mente, pero Él es un ejemplo a seguirlo. Fíjense ustedes, Él apartó, Él dedicó, Él consagró su vida, su cuerpo, sus miembros para el servicio y adoración de su Padre. Aunque Él vivió en este mundo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, su vida no se conformó al sistema del mundo, porque su mente estaba gobernada, hermanos, con la palabra de Dios, de su Padre y el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, siempre se le vio haciendo la voluntad de su Padre. Y por lo tanto, siempre recibió la aprobación de su Padre. Mateo capítulo 3, versículos 3 al 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo agrado, en quien tengo deleite, en quien yo me gozo. Y por último, solamente, hermanos, una mente renovada por la influencia de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, puede transformar nuestras vidas y puede darnos esa clase de vida, una vida apartada para Dios, una vida separada de la influencia del mundo y su sistema, una vida que agrade a nuestro Padre, una vida aprobada por Él. La transformación o mente transformada, la clave para una vida aprobada. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y quiere pasar, hermanos o amigos, por este proceso de transformación de tu vida, lo primero que tienes que hacer es recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice, el Señor Jesucristo está hablando y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
nuestro Dios, nuestro Señor, te está invitando esta mañana. Deja que Él obre en tu corazón. Su servidor, mi esposa Liana y cualquiera de mis hermanos aquí presentes, nosotros estamos más que contentos, más que gozosos de usar la palabra de Dios y mostrarte el camino para la salvación. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.